Hermanos, muy buenos días a todos nuevamente. Hoy es nuestra sexta semana, nuestro sexto día del Señor en cuarentena. La casa del Señor está en todos los hogares de Colombia, en todos los hogares del mundo, proclamando a viva voz que Jesús es nuestro Señor. Y quiero invitarle a que abra conmigo su Biblia en Efesios capítulo 3, versos 5 al 12. Este misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¡Wow! Y así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Esta maravillosa noticia Pablo la está escribiendo desde su sufrimiento. Y es maravilloso saber que los que no éramos pueblo, los que no éramos herederos, los que no éramos familia, somos ahora nación, herederos e hijos de Dios. Y tenemos un fin. El fin de esto es que mediante nosotros, que no éramos pueblo y ahora somos pueblo del Señor, heredero de sus promesas, anunciamos al mundo, a todos los poderes del cosmos y todo el universo, la sabiduría y conocimiento del Señor. Por tanto, ven, alabemos juntos al Señor esta mañana. Vamos a decirle gracias, Señor, por hacerme tu pueblo. Gracias por hacerme tu familia. Gracias por hacerme tu nación. Gracias por hacerme tu iglesia. Amén. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta al hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás.
reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús, nuestro Rey. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Nuestro ser entona a una voz que estamos seguros por nuestra herencia, así que se venga lo que se venga. Nuestro ser entona también a una voz que su amor es para siempre, y nuestro ser entona a una voz que reinaremos con Él. Así que, como el Salmo 103, dile a tu alma que venga y alabe al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, es tiempo de adorarle otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante, quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Lento
que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre es santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten, llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre es santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre es santo es santo, santo. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Sí lo haré. Hoy te adoramos, Rey. Te adoramos. Adoramos al Dios del universo, al Dios todopoderoso, que reina con toda justicia sobre toda la creación, nuestro Rey. ¡Vamos! Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. Sino el Señor limpiará el pecador con su sangre y amor. Sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor,
exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo, Señor, todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Así es, por siempre y siempre seas exaltado, Jesús. Amén. Yo he aprendido en las clases que Dios es incomprensible, nadie lo puede entender mejor, porque como apareció en la Biblia, en la historia de Job, que Él es incomprensible, nadie sabe cuándo apareció, sabemos muchas cosas de Él, pero no completo, y que Dios es eterno como un círculo sin fin. Entonces, como Dios creó todo lo que hay a nuestro alrededor en la naturaleza, nosotros pues lo podemos ver a nuestra imagen, que lo creó para nosotros, nos creó como Él creó, como en Adán y Eva, que Él creó a Adán y pensó que Adán necesitaba a alguien que lo acompañara. Entonces ahí se creó el hombre y la mujer, y ese fue el principio. Y de Dios también sabemos que Él nunca muere, Él no tiene reloj. Y para nosotros 1000 años pueden ser 1 minuto para Él, y 1 minuto para nosotros pueden ser 1000 años para Él. Buenos días, mi nombre es David Soto Vargas, soy de la clase de 10 a 12 y hoy les vengo a hablar de lo que hemos aprendido en este tiempo de cuarentena. Hemos aprendido que debemos de ser a imagen y semejanza de Jesús y que hay que cumplir los mandamientos. Hoy también les traigo un versículo que me memoricé de la clase y es el siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria eterna como el unigénito del Padre, y lleno de gracia y de verdad. Gracias por su atención y este versículo es Juan 1:14. Hola a todos, yo soy Valeria y yo soy Miranda. Hoy les quiero contar que en estas clases de Ready Junior he aprendido que así como Dios tuvo un encuentro con Moisés, yo también puedo tener una relación con Dios y Él me puede hablar a través de su palabra. Y también Dios me hizo a su imagen y semejanza. Y yo he aprendido que no es suficiente con cumplir los mandamientos, portarme bien y hacer buenas obras para tener una relación con Dios y alcanzar la vida eterna, sino que también necesito arrepentirme de corazón y reconocer que aunque yo tengo 11 años también soy pecadora y confiar en Jesús como mi Señor y Salvador. ¡Chao! ¡Chao! Es maravilloso
que Dios existiera antes que la tierra y las personas y nunca va a morir porque es eterno. Y lo increíble es que eso significa que Él siempre va a estar para cuidarnos. Salmo 102, versículo del 1 al 2. Escucha, Señor, mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame. Padre, esta mañana oramos, recordando y trayendo delante de ti a los maestros. La súplica del salmista es que escuches nuestra oración. Y es ponerlos delante de ti, Señor, porque este nuevo reto que es algo complejo, que ellos puedan, Señor, fortalecerse pensando en la bendición que lleva enseñar a los jóvenes a través de estos medios. Te doy gracias por los maestros del Rey Junior, por quien dirige a los jóvenes bachilleres, por los maestros que también enseñan a los universitarios, que están utilizando estas redes. Yo te ruego, Señor, que tú traigas paz para ellos, traigas reposo y unas nuevas orientaciones donde no se les vuelva acumulativo el estar en medio de la virtualidad, Señor. Tráeles tranquilidad, pero también tráeles gozo, porque la labor que hacen es una labor de bendición para todos los chicos y personas que los escuchan. Te ruego, Señor, que por el Espíritu Santo tú traigas a ellos, a sus corazones, satisfacción también y reposo. Oro por los médicos, Señor. Padre, están viviendo una gran dificultad. No solamente el riesgo que están corriendo a nivel de esta pandemia, sino también el rechazo de muchas personas por causa del temor a ser contagiados y contaminados, Señor. Pero también sé que los retos de ellos frente a sus hijos y familia es difícil. Así que oramos por cada uno de ellos, por los que están en nuestra comunidad como por aquellos que están en las clínicas. Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando el corazón de cada uno de ellos. Que tú traigas sabiduría, pero también traigas sanidad. Que no permita, Señor, que esto los lleve a ellos a contagiarse o a contaminar otras cosas, Señor. Yo te ruego, Señor, que les des paz, que les des tranquilidad, que los siervos médicos que hay en medio de ellos, como enfermeras también, y otros que te conocen a ti, sean también para respaldo y que puedan comunicar la esperanza que tenemos, para que ellos también conozcan de esta esperanza. Señor, cuídalos, protégelos. Por último, Señor, oro por los padres que estamos en la cuarentena. Muchos de nosotros teníamos una actividad y llevamos ya bastante en un encierro. Yo te ruego, Señor, que traigas paz y tranquilidad a todos. Que permitas, Señor, que puedan y podamos, me incluyo como padre, como hombre que trabaja, que sale, que a pasar el tiempo esto no sea acumulativo, Señor, sino que podamos seguir creciendo en medio de esto, en la relación de pareja, familia, con los hijos, pero también viendo tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y porque sé que hay respuesta conforme a tu voluntad para con ellos, Señor. Oramos así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Hola! Tengo gomititas. Cierto, somos la familia Manos Salvadías, de Josué, Yasobe, Elizabeth, yo soy Miguel. Bueno, hermanos, este es un saludo de nuestra familia, un saludo caluroso en medio de esta época de cuarentena. Queremos que se encuentren muy bien, ese es nuestro deseo. Esperemos poder disfrutar de este domingo de la palabra del Señor, dejarnos consentir de su palabra, de lo que el pastor haya preparado para nosotros el día de hoy. Y bueno, el deseo de nosotros es que se encuentren bien y que no pierdan la esperanza. Recuerden que estamos conectados con Él. Aprovechemos este tiempo para conectarnos con Él, para escuchar su palabra, para poder crecer en Él.
¿cierto? De dejarnos formar por Él. No me gustaría estar angustiado en este tiempo, no lo hemos tomado así como familia, y por eso uno de los versículos que nos hemos apropiado o que hemos aprendido a valorar es este del Salmo 33, versículo 11, donde dice que los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces eso me ayuda a mí a depender de Él siempre, a no hacer nada por mi fuerza, a no preocuparme por lo que podría venir, porque yo sé que el Señor está en control de todo lo que está pasando. Así es. Para muchas familias puede ser un tiempo angustiante y puede ser un tiempo difícil financieramente o angustiante porque no se sabe qué va a traer el futuro. Pero hay un pasaje en Tesalonicenses que nos dice que estemos siempre alegres, oremos sin cesar y demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo poder estar alegres? Yo creo que si nosotros empezamos a tener un corazón de oración y adoración al Señor, eso va a llenar tanto nuestra vida y nos va a dejar descansar, como leía Miguel en el Salmo, que vamos a descansar tantos que vamos a estar tan seguros de los planes de Dios para nosotros. Y esto entonces, al tener esta adoración, vamos entonces a poder adorar al Señor y estar siempre gozosos, sea cual sea la situación. Un abrazo entonces. Chao. Hola, mi nombre es Lizeth Martínez y hago parte del Ministerio de Alabanza de la Iglesia del Rey del Poblado. Espero que estén muy bien, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, estos tiempos que nos retan a seguir confiando en Dios, confiar en su poder, en su cuidado y en su soberanía. Me ha ayudado estar leyendo historias bíblicas como Esther, como Ruth, historias en las que estas mujeres vivieron situaciones complicadas en su entorno, en las que tuvieron que tomar decisiones difíciles y en las que podemos ver la mano de Dios sobre ellas, proveyéndoles, cuidándolas y viendo cómo Él tenía un propósito por todo lo que ellas pasaron. Estas historias también me recuerdan el coro de la canción Por encima del sol, que dice así: quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Hola, Iglesia del Rey del Poblado. Mi nombre es Angélica Vargas, soy miembro del equipo de alabanza de la iglesia. Quiero compartirles que mi tiempo de cuarentena ha sido un desafío para mí como mujer, esposa y en varias áreas de mi vida, y donde me he fortalecido es en la palabra del Señor y en canciones de alabanza que me gusta adorar al Señor en este tiempo. El salmo que me ha ayudado mucho es el Salmo 34, donde dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, y primera de Pedro 5:7, donde dice: echa toda ansiedad sobre Él, pues Él tendrá cuidado de nosotros. La canción que quiero compartirles es bastante edificante para mí, es Jesucristo basta. Mi nombre es Carolina Aristizábal, hago parte del Ministerio de la Alabanza. Quería contarles cómo he afrontado este tiempo. Este tiempo ha sido un tiempo de descanso, un tiempo donde me he dedicado a orar mucho, a meditar en la palabra del Señor, a recordar sus promesas y a recordarle a otros que el Señor permanece fiel aunque pasamos tiempos difíciles. También quería contarles como testimonio que esta semana tuvimos la pérdida de un tío, pero el Señor ha sido fiel y misericordioso también con nosotros, brindándonos su apoyo a través de otras personas que han orado, a través de la iglesia que estuvo pendiente de nosotros con sus oraciones, y de todas las personas que con sus palabras nos brindaron fortaleza y apoyo en este tiempo difícil. No pudimos reunirnos muchos como pensábamos para despedirlo, pero al menos pudieron estar mi mamá y sus hermanos despidiéndole, y le damos gracias al Señor porque pudo tener un descanso tranquilo. Quería recordarles el Salmo 107, que dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quien ha redimido del poder del adversario. Este salmo me recuerda que el Señor permanece con nosotros, que en tiempos de dificultad
somos redimidos y que su gran amor perdura para siempre. Y también quería recordarles una canción de la alabanza que para mí es muy importante en tiempos de aflicción, que dice Jesucristo basta. Con esta canción yo me animo y me fortalezco muchas veces y siempre la canto en las mañanas para que el Señor me dé su apoyo. Les mando muchas saludes y que Dios los siga bendiciendo en este tiempo. Hola iglesia, ¿cómo están? Somos la familia Velázquez Arroyave. Por medio de este video queremos mandarles un fuerte abrazo, decirles que estamos bien, que Dios ha sido fiel, hemos visto su amor y su misericordia para con nosotros y queremos compartir con ustedes un coro que ha fortalecido nuestra fe en aquel que hemos creído y espero que a ustedes también les sirva para afrontar esta cuarentena. Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá. Nuestro Dios, además de ser poderoso porque todo lo creó, además de ser poderoso porque nos salvó a través de Jesús, es poderoso porque, como dice el apóstol Pedro, nos sostiene con su glorioso poder hasta el día de la salvación que será revelada al final. Recordemos con este himno que Él nos sostendrá porque sus promesas fieles son. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá.
sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Estimados hermanos, el Señor los bendiga en este día, el Día del Señor. Qué especial que podemos reunirnos juntos en la sala para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos quiero invitarlos a que oremos juntos dando gracias al Señor. Quiero leerles este texto como base para nuestra oración en esta mañana. Dice así la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta hora por el regalo tan especial, Señor, que ha significado poder seguir manteniendo la congregación, Señor, juntos a través de estos medios virtuales. Queremos agradecerte, Señor, por cuidar cada familia de la iglesia. Queremos agradecerte por las maneras en que hemos podido extender el Evangelio en este tiempo a través de las redes, hablando con amigos, con familiares. Queremos agradecerte, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Aún en medio de todas estas circunstancias, Señor, tú estás obrando para bien en tu iglesia, en los tuyos, en tu familia de la fe, Señor. Oramos con gratitud, Señor, por los próximos días que vendrán, días en los que podemos seguir esperando en ti, confiando en ti y sobre todo haciendo, como dice esta carta de Pablo a los Tesalonicenses, una obra basada en la fe, Señor, en el amor y en la esperanza en ti. Oramos así en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. También queremos, hermanos, agradecerles por su fidelidad con la iglesia, con la obra del Señor. Gracias, hermanos, por cada dinero que ustedes han invertido en que el Evangelio avance en Medellín, que el Evangelio se mueva por toda esta ciudad. Queremos agradecer al Señor porque ha sido fiel con cada familia, sosteniéndola, proveyendo para las necesidades. Y a ese buen Dios, el Dios que nos sostiene en toda circunstancia, podemos clamarle que siga cuidando de nuestras vidas. Entonces, hermanos, gracias porque sé que han dado aún más y como hemos hablado en otros momentos, han dado aún para otras personas que están en necesidad en este tiempo. Si tú estás en necesidad, bien sea por un mercado, por algo que estás viendo en tu casa que es de primera necesidad y es urgente, búscanos, llámanos, pero este es un momento muy importante para recoger los diezmos y las ofrendas. Ahí va a aparecer en la pantalla el número de cuenta, el código QR si tú quieres hacerlo así. Y una vez más, estamos muy agradecidos al Señor por la fidelidad de su iglesia en este tiempo. Tomemos un momentico más para poner delante de nuestro Dios nuestras finanzas,
aún aquellos que están viendo que su trabajo en este tiempo está amenazado. Y que pongamos delante del Señor nuestras vidas, que clamemos a Él por esto. Padre, también queremos pedirte que sigas proveyendo para las necesidades de tu iglesia, y aun que la iglesia se mueva a proveer para necesidades de otros alrededor, Señor. Recogemos estos diezmos y estas ofrendas, confiados en ti, Señor, agradecidos por tu provisión, pero también como una obediencia de fe a ti, Padre Celestial. Gracias por tu iglesia preciosa, generosa, que en todo tiempo entiende la gran bendición que significa haber recibido para poder dar en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, también queremos dejarlos con los siguientes anuncios que van a quedar ahí en pantalla. El Señor los bendiga. Reuniones virtuales semanales en el Redil del Poblado. Lunes, Fe y Vocación 6:30 m. Oremos juntos, 8 p.m., Zoom y Facebook Live. Miércoles, A sus pies 9 a.m. Oremos juntos, 8 p.m., Zoom y Facebook Live. Jueves, Reunión de hombres 6:30 m. Reunión de mujeres a sus pies, 7 p.m. Viernes, Oremos juntos, 8 p.m., Zoom y Facebook Live. Sábado, Jóvenes 5 p.m. Celebración dominical por YouTube y Facebook Live, 11 a.m. Hermanos, recordemos antes de escuchar la palabra del Señor que nuestra vida se sostiene y se mantiene solo por la fe. No andamos por vista, sino por fe. Así que su palabra esta mañana nos dé más fe para el camino, para seguir peregrinando en esta tierra. Amén. A nuestro Dios, su diseño en la perfecta creación, su fidelidad en quien es el salvo, que viven por fe y no por ver. Por fe Abraham su tierra dejó, con certeza en la promesa del Señor, un gran pueblo como la arena del mar, justicia y paz por la eternidad. Somos hechos, Dios, tus herederos, nuestros ojos contemplan tu reino, hasta que vieron aquel que vendría a salvarnos con poder de pecado, muerte y condenación, el que glorioso resucitó. Por fe la iglesia marchará con poder del Espíritu de Dios, a librar cautivos y a hablar de Jesús a toda tribu, pueblo y nación. Somos hechos, Dios, tus herederos, nuestros ojos contemplan tu
por la obra del precioso Salvador. La verdad del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Cantemos, somos hechos tus herederos, nuestros ojos contemplan tu reino, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Somos hechos tus herederos, nuestros ojos contemplan tu reino, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Vivo por fe y no por ver. Hoy tenemos el privilegio y el gozo de escuchar la palabra del Señor en la voz de un querido pastor nuestro, el pastor Diego Cardona. Para los que no lo conocen, él fue pastor en esta iglesia hace varios años. Ahora está pastoreando el Redil de Estadio, una iglesia creciente y hermosa aquí en la ciudad. Queremos dar gracias al Señor por él, gracias al Señor por su familia y por el ministerio que Él ha estado desarrollando en medio de nosotros, los pastores de la FIBEC. Entonces, escucha atentamente la palabra del Señor. Hoy es el consejo de Dios para la iglesia y otra vez más damos gracias al querido hermano pastor Diego que está con nosotros. Bueno, muy buenos días para todos. Es una enorme alegría estar con ustedes en este día, agradeciéndole al pastor Carlos la invitación. Traigo saludos muy especiales de su iglesia hermana, el Redil del Estadio. Estamos en las mismas, tratando de conectarnos durante la semana, orando, los grupos de oración, las enseñanzas, las escuelas bíblicas, todo haciéndolo de esta manera, pero el Señor está con nosotros y es muy hermoso haber escuchado las alabanzas y los hermanos que se están esforzando, agradecidos con estos hermanos que se esfuerzan en tenernos paciencia para estas grabaciones. Yo estoy muy feliz, la verdad, les agradezco mucho que me den la oportunidad de compartir la palabra del Señor, pues que ha edificado mi vida en estos días, pero que yo sé que nos va a edificar a todos. De la epístola de Primera de Pedro, qué libro tan extraordinariamente bien escogido para estos tiempos. El libro de la esperanza en el Nuevo Testamento. No hay otro libro que hable más profundamente de la esperanza en las Sagradas Escrituras que un libro escrito para un pueblo que sufría, perseguido seguramente en los años 60 del primer siglo por el temible emperador Nerón. Y a esa iglesia perseguida le viene este mensaje que es como una escalonada extraordinaria de esperanza. Pero no es esa esperanza romántica y pasajera, de buenas palabras o de buenos sentimientos, sino sólidamente puesta en la roca que es Cristo y en la gracia futura que está asegurada por su obra que es suficiente. Bueno, leamos el texto asignado para el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al verso 10. Espero que sea un texto de la palabra que usted ha meditado, que ha leído anteriormente. Si no, se va a gozar porque los que lo hemos leído y los que lo leen por primera vez encuentran tanta esperanza, tanto consuelo, tanto como una inyección por dentro extraordinaria de la maravillosa palabra del Señor. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida para cambiar nuestros hábitos, nuestros miedos, para sembrar esperanza en nosotros? Bueno, leamos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de modo
que llegan a ser un sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Verso 6. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, nos dice el Señor, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, venimos a ti, Señor Jesucristo. Tú eres roca viva y vivificante. Tú nos has atraído a ti, nos has apegado a ti de una manera que nosotros no entendemos del todo, pero cuánto la disfrutamos, saber que nos atrajiste a ti con cuerdas de amor, hiciste que nos enamoráramos de ti, no por virtud nuestra, sino porque tu gran amor y tu misericordia son extraordinarias. Por favor, te pedimos que por la gracia del Espíritu Santo nos lleves al ánimo que esta Escritura quiere darnos. En aquella época a cristianos perseguidos, en esta época a cristianos encerrados y atemorizados como todos nosotros en estos días. Ten misericordia de nosotros, Señor. Háblanos al corazón por el poder de tu santa palabra. Usa este vaso frágil, incompetente, débil de barro, pero pon allí, Señor, en este momento de meditación y de leer tu palabra, pon la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que libera, desata y siembra nuestra vida en una esperanza gloriosa y futura. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vivimos en tiempos de miedo, incertidumbre, y esos tiempos de miedo e incertidumbre producen desánimo. Voy a hablarles un poco sobre el desánimo. Todos tenemos miedo a la muerte, miedo a estar contagiados y a contagiar o que se contagien nuestros familiares, y ese miedo en estos días es incrementado y exponencialmente diversificado por la incertidumbre. Déjeme contarle unos datos. Por ejemplo, la ciencia en estos días nos llena de incertidumbre. Algunos epidemiólogos pronosticaban que para esta semana, en el mejor de los escenarios, Colombia tendría 50,000 contagiados. Bueno, no llegamos ni siquiera al 10% de eso. Y podemos decir, gloria a Dios, gracias al Señor. Pero eso también nos llena de incertidumbre, porque por otro lado nos damos cuenta de que la ciencia tiene menos para ofrecer de lo que promete. Que así como no podían pronosticar cuántos nos íbamos a enfermar, tampoco pueden pronosticar cuándo vendrá la vacuna. Por ejemplo, se nos está diciendo que realmente estamos hablando no de una cepa, sino de 3 cepas, y que es un virus polivalente que se resiste a ser tratado, y que este asunto de que la vacuna llega pronto y que básicamente es quedémonos encerrados hasta que llegue la vacuna. Ya nos están diciendo posiblemente la vacuna no llegará en 1 año, algunos dicen 1 año y medio, algunos dicen 2 años. Y cuando tenemos miedo y hay incertidumbre en cuanto a lo que viene en el futuro, entonces viene el desánimo. El desánimo porque no sabemos esto para dónde va, qué está pasando, qué va a pasar. Y lo que en principio pensamos que esta cuarentena era un paréntesis, algo así como unas vacaciones en las que nos íbamos a cuidar, íbamos a hacer ejercicio, por fin íbamos a leer y a compartir en familia, y ese paréntesis realmente se está convirtiendo en un punto aparte para escribir otro párrafo, otro capítulo, o quizás otro libro en nuestra vida. Sí, estamos profundamente
desanimados al ver que este enemigo invisible nos tiene acorralados y no nos damos cuenta ni siquiera cuándo nos ataca y nos vence. Ahora, nuestro texto de la palabra de Dios no parece ver la realidad así. Este texto parece muy animado. Al principio del texto nos dice: acérquense, que se está edificando una casa. Y acérquense a una piedra viva que los vuelve a ustedes piedras vivas para hacer un edificio en el que se hacen sacrificios espirituales y se proclaman las maravillosas obras de Dios. Es un texto que parece muy animado. Bueno, el libro de Pedro es muy animado sobre la esperanza. Por ejemplo, en el capítulo 1 hemos leído ya en el verso 3 que esta es una esperanza viva. En el verso 13 que esta esperanza está completamente basada en la gracia de Dios, no en nuestros recursos o en nuestros méritos. En el verso 21 que esta fe y esta esperanza están precisamente puestas en Dios. Y de hecho en el capítulo 3, versos 15 y 16 nos dicen que debemos estar preparados para presentar razón ante quien nos demande sobre la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, nosotros no solo hacemos parte de una población que tiene miedo, incertidumbre y está desanimada, sino que somos esa población que debemos presentar una respuesta sobre nuestra esperanza. Pero aquí uno dice, bueno, ¿cómo funciona esta esperanza? ¿Cómo se levanta el ánimo? El texto nos describe como adobes. No sé cómo se siente usted con esa descripción, pero bueno, piedras que están siendo parte de un edificio. No somos nosotros los que estamos construyendo, es Dios el que está construyendo. Y note esto: si en un tiempo donde hay bombardeos y plagas, persecución, en el caso de los primeros lectores de Primera de Pedro, en el caso de nosotros, miedo, incertidumbre, desánimo, si en ese tiempo se nos dice que vamos a empezar una construcción, ¿cómo se siente el adobe? Que no sabe qué es lo que está pasando, no sabe dónde lo están poniendo y solo escucha los bombardeos, las plagas, el temor, los problemas, pero a él se le pide que confíe que están pasando por una construcción y que el ánimo se debe levantar no por lo que hace el adobe, sino por lo que hace el constructor. El ánimo de este texto viene por la perspectiva que Dios nos propone en él. Es un ánimo que viene, capte bien esta frase por favor, de discernimiento con propósito. Esa frase es quizás el título, si quieren, de esta reflexión, para que lo recuerden: discernimiento con propósito. Pedro nos habla en esta porción directamente en nombre de Dios usando absolutos. Es decir, nos está compartiendo la perspectiva de Dios sobre lo que está pasando. Dos elementos esenciales que vamos a ver en nuestra reflexión son los contrastes que hay en esta porción de la Escritura, y esos contrastes se notan especialmente con la palabra pero. No sé si usted los notó. Yo voy a volver a leer el texto, pero me parece tan maravilloso leer juntos la Escritura, y usted va a notar 5 peros. Y va a notar que esos peros, esas diferenciaciones son las que construyen el discernimiento. Voy a hablarles sobre ese discernimiento que lleva a propósito. Y los propósitos que Dios pone aquí para su pueblo están marcados por 2 palabras, que son palabras indicadoras de propósito, que son 2 palabras, 2 preposiciones, 2 para. Claro, hay varios para en el texto, pero voy a mencionar especialmente 2 de ellos. Ahora, permítame leer nuevamente el texto. A mí me encanta leer las Escrituras con los hermanos. Creo que la misma lectura ya es una interpretación. ¿Me acompañaría a leerlo de nuevo? Usted está ahí en casa, entonces puede abrir su Biblia o leerlo en la pantalla, subrayar, tomar nota. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional como leí al principio, pero déjeme leer de nuevo el texto junto con usted. Note por favor 5 peros y 2 paras, que si pudiéramos ponerle un nombre simpático, si el pastor Carlos me permitiera ponerle un nombre chistoso a la predicación, sería 5 peros y 2 paras. Claro que eso no diría mucho, pero realmente lo que estamos hablando es del discernimiento de Dios que nos lleva a tener propósito, aún en medio de circunstancias tan inciertas como las que estamos viviendo en este momento. Bueno, volvamos a leer el texto. Primera de Pedro 2, verso 4.
Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, ahí va el primero, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales de Dios aceptables por medio de Jesucristo. Y cita el profeta Isaías capítulo 28. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Eso me llegó tanto esta mañana cuando lo volví a leer. Una promesa del Señor. Verso 7. Para ustedes los creyentes, no voy a considerar ese para. Esta piedra es preciosa, ahí viene el segundo pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser una piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Tercer pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, y viene el segundo para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, cuarto pero, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces primero vamos a hablar del discernimiento. Esos son los 5 pero. Salomón en Primera de Reyes capítulo 3 pidió discernimiento. Es muy importante eso. Salomón no pidió sabiduría. Yo sé, a veces necesitamos releer la Biblia para entenderla un poco mejor. Salomón pidió entendimiento para poder discernir. La palabra discernimiento es una palabra muy importante. Es muy importante, por ejemplo, en el libro de Proverbios, porque nos habla de la sabiduría, que no es almacenar conocimiento, no es saber las estadísticas de cuántos van a estar enfermos o qué va a pasar, etc. Es sabiduría con contenido moral. Sabiduría para tomar decisiones, sabiduría especialmente en momentos apretados, urgentes, como el que el mismo Salomón vivió, cuando las 2 prostitutas llegaron a decirle que las 2 eran la mamá del niño. ¿Y yo qué hago aquí? Voy a terminar cometiendo una grandísima injusticia. Él había pedido al Señor discernimiento, y los escritores bíblicos ponen esto como una intervención especial del Señor para hacer diferenciación. Ahora, aquí hay 5 diferenciaciones. La primera está en el verso 4 y parte en el verso 6. Nos dice que la primera diferenciación que nosotros tenemos que hacer para discernir dónde estamos en esta situación y qué debemos pensar en esta situación es lo que nosotros éramos antes frente a Dios. Verso 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Noten cómo el texto está haciendo un contraste entre toda la humanidad y Dios. Toda la humanidad estaba equivocada, Dios no. Dios señaló a Cristo como su piedra escogida y preciosa, y toda la humanidad lo rechazó. Es decir, está diciendo que en principio lo que tenemos que entender del Evangelio es que estamos en el lado equivocado de la historia. A propósito de esa frase que todo el mundo se la adjudica, ¿no? Nosotros sí estamos en el lado correcto de la historia. Bueno, San Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que todos nacemos en el lado equivocado de la historia. Todos rechazamos al Señor Jesucristo. 2 cosas que rechazamos del Señor Jesucristo rápidamente, porque me encantaría explorarlo mucho más, porque es fascinante este tema. En primer lugar, rechazamos a la persona del Señor Jesucristo. Y usted va a decir, no, yo no rechacé al Señor Jesucristo. Piénselo y verá. Nos gustan algunas cosas de Jesús, sus milagros, algunas de sus enseñanzas, pero cuando llegamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, y nos dice que Él es el Verbo, que ese hombre que se encarnó era el creador de todo, de la eternidad a la eternidad Dios, que es el único camino, que nadie va al Padre sino por Él, que Él es uno con el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que se va a preparar un lugar para nosotros, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz y amaron las tinieblas, que realmente el pecado mayor de la humanidad no son las inmoralidades, sino no creer y rechazar al Señor Jesucristo. Mi amigo, usted tiene que entender eso. La segunda cosa que rechazamos del Señor Jesucristo es al Señor Jesucristo como la estrategia de Dios.
Nosotros somos de una raza, de una sola raza, porque en el mundo hay solo una raza, la raza humana, que preferimos buscar caminos de trueque con Dios. Eso se llama religión. ¿Qué podemos hacer para negociar con Dios? Porque nos sentimos orgullosos, sentimos que podemos hacer algo. No queremos declararnos en bancarrota espiritual y moral ante Dios. Nosotros podemos hacer algo, pero aquí el texto está diciendo, toda la humanidad rechazó a Cristo. Solo Dios consideró que esa era la roca preciosa y escogida a través de la cual haría su plan de salvación. Yo les profundizo un poquito más en esto, porque me parece que debemos derrotar en nuestra mente personalmente esa idea extraña al Evangelio de que yo toda la vida había creído en Dios. Es que yo desde chiquito he tenido a Cristo en mi corazón. Hay una idea de pensamiento que ha caminado en varios momentos en la literatura universal. Quizás el más famoso escritor que la desarrolla es José Saramago, el premio Nobel portugués, en su ensayo sobre la ceguera. Y es esa idea de que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y varios escritores han desarrollado novelas y cuentos para mostrar que eso no es así. En tierra de ciegos al tuerto lo asesinan. Imagínense, si todos fuéramos ciegos y llega alguien y nos dice, por favor, ustedes no están yendo por el camino que deben ir, pero nosotros no vemos el camino. O ustedes no están recibiendo el aire necesario para refrescar este lugar, o los colores que tienen no son los colores adecuados. Nosotros finalmente rechazaríamos a esa persona porque es totalmente diferente a nosotros. Y eso fue lo que la humanidad hizo con Jesucristo. Él es la piedra señalada por Dios, escogida y preciosa, pero la humanidad le rechazó. Y si usted no parte de allí, nunca va a entender el Evangelio. Por favor, derrote esa idea de que usted desde chiquito fue acólito y le gustaban las cosas de Dios. Quizás tenía cierta inclinación por lo religioso, pero los seres humanos nacemos en franca rebeldía contra Dios, queriendo nosotros ser Dios y usar a Dios para nuestro bien. Esa es la primera diferenciación que nuestro texto quiere hacer para ayudarnos a tener discernimiento en un momento en que la incertidumbre nos puede y no sabemos qué hacer y el desánimo está cobrando sus dividendos en nuestra vida. La segunda diferenciación está en el versos 7 y 8. Y nos hace una diferenciación entre aquellos que creemos y quienes no creen. La única diferencia que hay aquí entre unos seres humanos y otros es verso 7, están los creyentes y los incrédulos. No hay otra diferenciación. No están que los que cantan bonito y van a cierto grupo, los que tienen mucho conocimiento bíblico, no, los que creen y los que no creen. Nos está separando a los que creemos en Cristo, nos está separando del mundo. Nosotros somos los que creemos, y precisamente las personas que recibieron esta epístola estaban sufriendo por eso, estaban sufriendo porque ellos sí creían. Sí creían que Dios tenía un propósito en medio de todo aquello, aunque se venía el mundo en contra de ellos. Ellos sabían y creían que Dios era soberano, tenía un plan de redención en la historia y tenía esperanza para ellos. De hecho, ellos creían con San Pablo en Filipenses capítulo 1, que si ellos se morían, era lo mejor que les podía pasar. Una diferenciación, no solo de nuestro origen, sino también de que el mundo realmente se divide en dos tipos de personas. Quienes creen en el Señor Jesucristo como la alternativa de salvación y de vida eterna, y quienes no creen. La única opción que tenemos es la fe. ¿Saben que la fe no es otra cosa que la afirmación de la impotencia? Si yo creo es porque no tengo nada más que hacer. No puedo nada más sino creer. Creer en la información que me haya llegado de Dios, en la revelación de Dios, que es Dios quien me está hablando, y a Él rindo mi corazón y a Él le entrego mi vida. La tercera diferenciación en el verso número 9 es una diferenciación que le interesaba mucho a Pedro. Aquí claramente se nota una evocación de Éxodo capítulo 19, y Pedro está mostrando que hay una diferencia entre estos creyentes que tienen esperanza y el pueblo judío. Éxodo 19 describe, después de la liberación de Éxodo, cómo Dios amó esa nación y la escogió temporalmente para ser instrumento de revelación
para toda la humanidad. Y Pedro evidentemente está creando en este texto del verso 9 una distancia entre Israel y la iglesia. Ahora el pueblo de Dios, el sacerdocio santo, el linaje escogido, no es una nación geopolítica como lo fuera Israel, sino un grupo de hombres y mujeres, entre otras cosas, en ese momento, como nos dice el capítulo 1, disperso por todos lados del mundo, pero que confiesan a Jesucristo como la roca, la piedra central y angular de sus vidas. La cuarta distinción, también en el verso 9, ahora somos lo que no éramos, una distinción de nosotros con nosotros mismos. Antes no éramos pueblo, ahora sí somos pueblo. Y creo que lo que él quiere mostrar especialmente es este asunto del propósito. Hablaremos ahora un poco más del propósito, que como pueblo de Dios ya no vivimos para individualmente beneficiarnos. Hay aquí como una especie de derrota de la religión individualista. Nos agrupa este texto en un solo pueblo. No sé si ustedes han notado, pero así como decimos que antes, que ahora estamos menos congregados pero más conectados, interesantemente, uno de los cambios positivos de los últimos días es que las personas en la iglesia ya son más importantes. El edificio es menos importante, los programas son menos importantes, hasta los pastores son menos importantes. Las personas, porque ahora llamamos más por teléfono, preguntamos más cómo están, estamos más en contacto unos con otros, nos ocupamos de buscarnos los unos a los otros. Antes era un simple saludo el domingo cuando nos veíamos, ahora vamos un poco más allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Cuéntame, ¿hay alguna necesidad? ¿Te puedo ayudar en algo? Esta distinción es vital porque está mostrando que somos un pueblo que finalmente tiene una nueva identidad. Bueno, la última distinción es una distinción frente a Dios. Esta diferenciación que el Señor hace es, en primer lugar, con nuestro pasado, en segundo lugar, con el mundo, en tercer lugar, con Israel, en cuarto lugar, con nosotros mismos y finalmente frente a Dios. Frente a Dios, dice el final del verso 10, nosotros no habíamos recibido misericordia, pero ya hemos recibido misericordia. Piense un poco en esa frase. Antes no habíamos recibido misericordia. ¿A qué se refiere ese texto? Porque usted dirá, pues antes de yo conocer a Cristo, antes de ser parte del pueblo de Dios, antes de creer en Cristo, yo recibía misericordia de Dios. Aun cuando yo rechazaba la estrategia de Dios en Cristo y construía mi propia religión de buenas obras, yo recibía misericordia de Dios. No es misericordia el solo hecho de que Dios no acabe con nuestra vida por estar ofendiendo su gloria santa todos los días. Entonces, ¿a qué misericordia se está refiriendo? Se lo voy a decir rápidamente porque esto viene de la mano de algo que estamos haciendo aquí en la congregación y es leer la Biblia en orden todo un año. Lo estamos haciendo paso a paso y estamos disfrutándolo mucho. Y en los últimos días hemos estado estudiando mucho la vida de David. Y hay una frase sobre David que va tomando más y más y más fuerza en todo el Antiguo Testamento y hace ciertas apariciones en el Nuevo Testamento. Y es esta frase: las misericordias firmes a David. Y esa palabra misericordia es muy importante, tanto en hebreo como en griego, y habla de un amor pactual, de un amor de Dios que está tan interesado en amar, está devotamente consagrado a amar. Y lo que Pedro les quiere decir es, yo no les estoy hablando de misericordias en el sentido de que les preservó la vida, les dio lluvias y salud, porque eso lo hace con todo el mundo. Les estoy hablando de un amor especial de pacto que Dios tiene con su pueblo. Bueno, les decía que lo primero que hace este texto es ayudarnos a ver los peros, 5 peros, para ir formando en nosotros discernimiento. Es finalmente el discernimiento de lo que piensa Dios de nosotros. Lo que piensa Dios de nosotros. No es tan importante lo que nosotros pensamos de Dios como lo que Dios piensa de nosotros. El desánimo viene especialmente porque sentimos que no sabemos qué va a pasar, ni sabemos qué está pasando. Y le voy a decir una cosa, no importa mucho que nosotros sepamos qué va a pasar o qué está pasando. Lo que importa es
que sepamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. El carácter y el conocimiento de Dios es más importante que cualquier cosa. Un niño no está preocupado si habrá comida la próxima semana. El niño solo confía que papá y mamá me aman y van a hacer lo que sea por mí. Y él puede seguir su vida funcionando normalmente, aprendiendo, jugando, cumpliendo las disciplinas del hogar, etcétera, etcétera. Él no está preocupado por qué está pasando o qué va a pasar. Lo más importante en este momento de la historia, y yo creo que el discernimiento que construye este texto va encaminado a que nos demos cuenta que lo más importante en este momento de la historia es conocer a Dios. Yo quiero recomendarles un libro porque yo me estoy dando cuenta más y más de que no hay cambio a menos que conozcamos a Dios y conocer los atributos de Dios. Cuando conocemos a Dios, confiamos en Él, aunque no sabemos qué está pasando. Como cuando yo confío en una persona y le entrego las llaves de mi carro, le entrego mi dinero porque confío en Él. Puedo entender más o menos qué va a hacer, pero no estoy vigilándolo todo el tiempo, ni estoy empanicado porque pienso que no sé y no controlo. Yo confío en esa persona. Quiero recomendarles especialmente el texto de J.I. Packer, Conociendo a Dios. Es un libro que yo leo por cada 4 o 5 años y vuelvo y lo leo. Me encanta. Literatura como eso de A.W.S. Pink, que habla de los atributos de Dios precisamente. Conocer al Señor. Y creo que este texto lo que está haciendo es diciéndonos, ¿saben qué? Ustedes están perseguidos. Ustedes pueden estar siendo enfrascados por el desánimo, pero lo más importante en este momento es cuando entendemos que Él nos fue trayendo de una situación en la que rechazábamos la piedra escogida y preciosa a ser nosotros escogidos y preciosos para Él. Miren el movimiento del texto. Entonces nosotros nos debemos preguntar, bueno, ¿y esto para qué? ¿Por qué los cristianos no nos morimos inmediatamente cuando conocemos a Cristo? Si el cielo es nuestra meta final, es nuestro hogar, como cuando hermosamente hermanos mueren y decimos esa frase que a mí me llena el corazón, francamente, porque entre más viejito me voy poniendo, más me enternecen esas frases. Un hermano se muere y los demás decimos, fue a casa. Bien, es que lo más importante de nuestra vida está por venir, es decir, la gloria de estar con nuestro Padre para siempre y disfrutar sin semillas de pecado, sin tentación, sin tristeza, lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Pero ¿por qué no nos vamos inmediatamente para allá? Y la razón es porque Dios tiene un propósito con nosotros. En nuestro texto aparecen dos propósitos. El primero está en el verso 5, el segundo está en el verso 9. En el verso 5 es clarito que somos constituidos un sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Verso 9, que somos constituidos como un sacerdocio, nación, linaje, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, esos dos propósitos que se conectan y dialogan el uno con el otro, es muy importante que los examinemos. En primer lugar, ofrecer sacrificios espirituales. ¿A qué sacrificios se refiere? Y les decía que el verso 9 es claramente una contraposición hecha por Pedro a su historia, a su trasfondo judío. Pedro está realmente bebiendo de los textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, donde nos dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, labios que confiesan al Señor. Verso 16, Hebreos 13, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Evidentemente no está hablando de sacrificios rituales, ya en Primera de Pedro, más adelante, si ustedes van un par de páginas adelante, capítulo 4 de la misma epístola, versos 10 y 11, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuáles formas? Verso 11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hablar, servir.
Esos son los sacrificios espirituales de los que habla Pedro. Y son sacrificios que se están haciendo para Dios por medio de Jesucristo. Esto tenemos siempre que acentuarlo en la predicación del Evangelio. Nuestras obras, tanto hablando y comunicando el Evangelio, como sirviendo en amor y demostrando el Evangelio, tienen un sentido, es precisamente porque primero nosotros las recibimos. Nosotros fuimos los primeros que fuimos beneficiados por el hablar del Evangelio y el servir del Evangelio. Bueno, en el verso 9 habla de proclamar las obras maravillosas de el Señor, que nos pasó de las tinieblas a la luz. Y ahí están los dos mismos componentes: hablar, proclamar. Pero ¿cuáles son esas obras maravillosas? Y personalmente yo creo que si se va a tratar de decir que fue Él quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, estamos aquí hablando precisamente de contar nuestra historia, de cómo nosotros somos enviados al mundo sencillamente a contar lo que Él hizo con nosotros, explicar el Evangelio con base en la palabra de Dios, pero sencillamente ser testigos. ¿Saben que a mí me encanta decir eso? Nuestra tarea en la evangelización no es convencer a nadie, es solamente ser testigos. No tenemos que responder todas las preguntas. Se vale decir, mire, no sé, yo eso nunca lo había pensado, déjeme yo averiguo, déjeme yo leo más la Biblia, a ver si le puedo responder. Pero finalmente nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, el discernimiento, esos contrastes de nuestro texto, que nos llevan a poner más importancia en lo que Dios piensa y dice de nosotros, que nuestras circunstancias y nuestro poder responder qué está pasando o qué va a pasar, nos mueven a ser una casa y una nación. No sé si se han dado cuenta, ya llegando al final de nuestra reflexión, que el texto comienza en una casa y termina en una nación. La casa, a mi modo de ver, es la forma de operar el pueblo de Dios internamente. De hecho, el texto que leímos en Hebreos habla de el servirnos los unos a los otros en amor. Pero cuando llega al verso número 9, habla de una nación que proclama al mundo, que muestra cómo es el cambio de las tinieblas a la luz, nos muestra más el ministerio de la iglesia hacia el mundo. Fuimos atraídos hacia la roca que es Cristo. Estamos siendo edificados por Cristo para tener un ministerio hacia nosotros y tener un ministerio hacia el mundo. Bueno, ¿qué aplicación podemos tener de esta palabra de Dios? Yo quiero aprovecharme de una ilustración para la aplicación. Pues nos han enseñado que una buena aplicación pues siempre tiene una buena ilustración. En estos días nos dicen una y otra vez que hacer las pruebas es muy importante. Y valga pues un poquito la reflexión para ayudarnos a entender este asunto. Nosotros no podemos cantar victoria en Colombia porque tenemos números bajos en cuanto a personas contagiadas. Realmente nos han dicho los expertos que hasta que no haya siquiera un 10% de pruebas, es decir, que en una franja de más o menos 15 días, en Colombia debería haber por lo menos 10 millones de pruebas para poder decir más o menos en qué estado estamos frente a este contagio. De lo contrario, lo que puede pasar es que hay miles y miles de personas, usted y yo, que estamos contagiados, somos asintomáticos, que ya de por sí es una ilustración extraordinaria para entender la necesidad del Evangelio. Que mucha gente asintomática, pero igual están con la enfermedad del pecado en sus vidas y necesitan a Cristo. Pueden contagiar a otros y se pueden morir. Ese asunto de ser asintomático. Es una persona asintomática, contagia a otra persona y esa otra persona se puede morir. Es decir, hasta que no tengamos pruebas ampliamente, siquiera el 10% de la población que está testeándose cada 2 semanas, no podemos realmente decir que estamos ganando la batalla que tenemos que ganar entre todos, que Dios nos permita y que Dios ayude a que esto pare y que pronto podamos ver de nuevo la sociedad funcionando como es deber. Entonces voy a aprovecharme de esa ilustración para decir como aplicación, hágase la prueba. Ahí está, hágase la prueba. Usted necesita hacerse la prueba.
Este texto bíblico le ayuda a hacerse la prueba. Note que ya la misma ilustración nos dice que la prueba no se la puede hacer a usted. Es decir, no es aceptable que alguien ande diciendo, no, yo no estoy contagiado porque yo me toqué la frente y yo no tengo fiebre. No, le van a decir, no. Se necesita que sea alguien afuera de usted, un laboratorio debidamente certificado. Me dicen que en Antioquia ya hay 15 hospitales o instituciones certificadas, gracias al Señor. Y tienen que ser ellos los que te digan si tú estás contagiado o no. Este texto te lo va a decir. ¿Cómo funciona esta prueba? El texto claramente está diciendo que la prueba funciona, depende de qué tanto te acercas a Jesucristo. La pregunta no es moralidad, que también te portas. La pregunta no es religión, ni quién es tu papá, ni cuánto tiempo vienes en la iglesia. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo para ti? Esa piedra te está atrayendo. Esa piedra está siendo determinante en tu vida. Entre otras cosas, cuando investigué un poco sobre esto de la piedra, porque es un texto maravilloso que Pedro toma del libro de Isaías, y Pedro tuvo sus experiencias con el asunto de la piedra en el capítulo 16 de Mateo. El Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero casi siempre pensamos en la piedra como algo que está escondido y es invisible. Pero al parecer en nuestro texto no solo es el fundamento, por supuesto, la piedra angular, la escogida, pero también está visible y en contacto con todas las piedras que ganan vida por él. Es no solo la piedra fundacional, sino la piedra acompañante, la piedra congregante, la piedra vivificante. Hay dos personas que deben hacerse pruebas. La primera prueba es para los que ya hemos confesado a Cristo en el bautismo. Y mi pregunta para ti es, ¿te anima esto? Es decir, si tú eres cristiano, cuando escuchas que la esperanza está basada en lo que Dios piensa de ti, que venías de ser de una humanidad que rechaza a Dios, a ser ahora el objeto del amor de Dios, ¿eso te anima? Y déjame decirte, si eso no te anima, tienes uno de dos problemas. Primero, puede ser que tú piensas que eres cristiano y no lo eres. Eres evangélico, vas a una iglesia, eres buena gente, sabes de la Biblia, pides milagros, necesitas a Dios, pero no eres nacido de nuevo. Porque cuando se es nacido de nuevo, algo pega de esta palabra en el corazón. O puede ser que eres un cristiano que está tan sumido en su egocentrismo, en complacerse a sí mismo, que se ve a sí mismo como la piedra angular, que se ve a sí mismo como la cosa más importante, y algo se tiene que quebrar en este momento y en estos días en tu vida. Y el único llamado para quien se hace esa prueba es, ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Pídele perdón por tu pecado. Ven para adorarlo y glorificarlo por quién es Él. Porque depende de quién es Él que hoy en día podemos tener esperanza en medio de este desánimo y esta incertidumbre que es real, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ven a Jesucristo, quien controla no solo este momento y la historia y la humanidad y el universo, sino tu eternidad. Pero también esta prueba es para quienes no creen todavía en Jesucristo. Y yo aprecio mucho a las personas que leen estos textos, escuchan la predicación del Evangelio, y dicen la verdad, mire, yo no lo veo así, yo creo que yo me voy a morir y aquí se acabó todo, o yo creo que sencillamente todos los caminos, qué sé yo, cualquier explicación. Yo quiero invitarte a hacerte estas preguntas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que esta roca te atrae? Que la ves, la sientes, la oyes. ¿No te das cuenta de que la persona más extraordinaria que ha conocido la historia humana, el más bueno, el más santo, el más limpio, el más útil, el más feliz, es alguien que no se te puede salir a ti de la mente? ¿No te das cuenta que el ánimo para tu vida tiene que venir de afuera? Porque tus fuentes interiores de ánimo se agotan y se acaban.
¿No te das cuenta que el Señor Jesucristo te está llamando a que vengas a Él? La estrategia que Dios escogió, preciosa, para traer salvación a su pueblo y para usar un pueblo para bendecir a la humanidad en la historia. Y el Señor Jesucristo te invita a ti a que le rindas tu vida a Él. Ven a Él. Bueno, y te invito, por supuesto, a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor y le pidamos que por su gracia nos permita que esta palabra tenga todo el eco necesario conforme a su voluntad para que crezcamos como hijos de Dios, para que vengamos a ser hijos de Dios. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias te damos por este precioso tiempo de examinar este texto de 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 10. Gracias por el discernimiento que trae propósito a nuestra vida. Hay cosas que tú quieres sacudir en nuestra mente y en nuestro corazón. Este tiempo de cuarentena no es tiempo de quietud, es tiempo de intensa conmoción interior. Yo te pido, Espíritu Santo, que hagas esta obra en todos nosotros, a quienes ya te conocemos y te hemos confesado en el bautismo. Señor, que tú nos sacudas y que salgamos de esta época más consagrados, más convencidos, más animados, más fieles, pero sobre todo más conocedores de ti, Señor. Porque la confianza que derrota el desánimo es la confianza de conocer al que vive y reina por los siglos de los siglos. Te pedimos, Padre, también que acompañes a todos los buscadores que gentilmente nos acompañan, nos escuchan, nos tienen paciencia en nuestra forma muchas veces incapaz y siempre limitada de compartir estas verdades de la fe. Yo te pido que les des esta gracia maravillosa, que Espíritu Santo convenzas de pecado, justicia y juicio y que los traigas a Jesús de Nazaret, la roca viva, escogida y preciosa, que es la piedra angular, que es nuestro amado Señor y Salvador. Te amamos, te glorificamos, queremos en estos días adorarte y vivir para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Si ya te has hecho la prueba entonces a la que fuimos invitados, si tu fe ha sido probada y hay gozo en tu corazón, si crees realmente lo que Dios dice de ti, entonces juntos vengan, proclamemos esta maravillosa verdad y privilegio que es ser el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Ahora vamos a hacerlo juntos con palmas. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, Señor. Muchas gracias a Dios por su palabra. A modo de bendición nosotros queremos dejarles con la que ha sido nuestra oración por la iglesia en el último tiempo. Está en Colosenses capítulo 1 versículo 9. Que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Amén. Que así pueda ser para nosotros, para ustedes y todas sus familias. Recuerden que esta tarde a las 5 estaremos con nuestro espacio Profundizando en la Predicación, una oportunidad para resolver preguntas sobre el texto predicado hoy y poder ir un poquito más a fondo en la palabra del Señor. Envíen sus preguntas antes de las 4 de la tarde y estén atentos a nuestra página de Facebook a las 5 para ver la transmisión en vivo. El pastor Diego Cardona, nuestro predicador de hoy, nos estará acompañando ahí por un momento, así que ánimo. Desde aquí los saludamos y los extrañamos mucho. Que el Señor los bendiga. Chao.